Arrancamos entonces con la corrección del TP evaluatorio del sistema excretor. Vamos con la pregunta número 1, que nos hablan de este sistema que estuvimos repasando recién, renina, angiotensina, aldosterona. La renina es un péptido, proteína pequeña, producida por el aparato yuctaglomerular, que se encarga de activar la angiotensina 1 para que se transforme en angiotensinógeno. ¿Qué tiene de mal eso? Está mal. O sea, la angiotensina 1 para hacerse no, perdón, el angiotensinógeno, angiotensina 1, así es. Exactamente, es el angiotensinógeno a angiotensina 1. Entonces, por eso está incorrecta la opción A. La B me dice, la renina tiene actividad proteolítica sobre el angiotensinógeno producido por el riñón. Es ¿Quién producido producía el por el angiotensinógeno? hígado. Muy bien, el angiotensinógeno es producido por el hígado. La angiotensina 1 es convertida en angiotensina 2 por acción de la ECA, que se encuentra en los riñones del riñón y el pulmón, y eso es correcto. La angiotensina 1 es la sustancia más activa de todo el sistema. ¿Cuál es La la 2 más la más activa? activa. Muy bien, la angiotensina 2 es la que te estimula la liberación de aldosterona, te estimula la liberación de antidiurética, produce vasoconstricción, te estimula la sed. Por eso es incorrecta la opción D. Ahora me dice, una disminución del diámetro de la arteria renal, congénito o adquirido, que disminuye la perfusión renal, es un estímulo para. A ver, pensemos una cosa. Me disminuye el flujo de sangre al riñón, por lo que sea. Disminuye el diámetro de la arteria, menos sangre llega a mi riñón. ¿Qué les dije yo que se iba a secretar cuando disminuye el flujo de sangre al riñón? La renina. Renina. Y aparte vamos a la lógica. Si yo secreto renina, se activa el sistema renina-angiotensina. O sea, se va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, la 1 en 2, y la 2 me va a estimular la secreción de aldosterona. O sea que ya la A está mal, porque no se va a inhibir la producción de aldosterona, se va a secretar aldosterona. Por otro lado, para que se libere FAN, factor natriurético, tiene que haber un aumento de la presión arterial. Y claramente acá lo que hay es una disminución de flujo de sangre al riñón, porque la arteria está disminuida en su tamaño. Entonces no voy a liberar FAN. Y la C, que muchos me dijeron, y bueno, Dani, pero en realidad, por ejemplo, puede que haya sustancias que se reabsorban y otras que no. Vamos a la lógica. Si yo secreto renina y se activa el sistema, voy a liberar ADH, porque la angiotensina 2 me estimula la liberación de ADH. La ADH aumenta la reabsorción de agua, por lo tanto algo estoy reabsorbiendo. Si se activa el sistema, la angiotensina 2 me estimula que libere aldosterona, la aldosterona me estimula la reabsorción de sodio. O sea que no va a haber un proceso inhibitorio de reabsorción. Hay sustancias que se van a reabsorber. Por eso la C también es incorrecta. La correcta es que se va a secretar en forma sostenida renina. Profe, ¿se puede decir que ese proceso aumenta la presión arterial? Cuando vos actives permanentemente la renina, sí. Sí, porque permanentemente va a estar activado el sistema renina-angiotensina. Marque lo incorrecto respecto de la excreción de los compuestos nitrogenados. Lo vimos el otro día. Podemos excretar, ustedes vieron 3 compuestos nitrogenados: urea, amoníaco y ácido úrico. En los animales acuáticos simples pasan directamente al medio por difusión. ¿Qué excretaban los animales acuáticos? ¿Qué compuesto Amoníaco excretan? directamente. ¿Por qué? Porque igual no les importa a ellos si pierden mucha agua en el proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, viven en el agua.
Entonces nosotros dijimos que el amoníaco me implicaba para eliminarlo una gran pérdida de agua, pero sí viven en el agua, entonces no hay problema. La B me dice, en peces, reptiles y aves se convierte en ácido úrico antes de ser eliminado. ¿Qué está mal ahí? Los peces tiran urea. Exacto. A ver, en realidad depende, pero lo que está mal ahí es que los que liberan ácido úrico son insectos, reptiles y aves. ¿Por qué? Porque son animales terrestres y entonces, al ser animales terrestres, el compuesto que menos pérdida de agua te produce es el ácido úrico. En los mamíferos se convierte en urea y la síntesis se produce en el hígado. Eso es verdad. Acuérdense que la urea o urea se forma en el hígado y para excretarla me implica una pérdida de agua moderada. Quiere decir que el que mayor pérdida de agua me lleva es el amoníaco y el que menos pérdida de agua me lleva es el ácido úrico. Vamos con la 4. Los habitantes de medios acuáticos utilizan distintas estrategias para mantener su balance hídrico. Lea las siguientes afirmaciones y marque lo incorrecto. Los peces cartilaginosos, que habitan en aguas marítimas, mantienen sus fluidos corporales con una concentración de sales similar a las del agua que lo rodean. Si viven en el agua de mar, ¿cómo es el medio? Hipertónico. Y entonces, ¿qué pasaría si no mantuvieran sus fluidos de concentración similar a la del medio? ¿Qué les pasaría si el medio es hipertónico? Se van a deshidratar. Exactamente, van a perder agua y se van a deshidratar. Por eso es que mantienen su medio con iguales concentraciones que las de su interior, perdón, con iguales concentraciones que las del medio. Los tiburones son isotónicos respecto al agua de mar. ¿Cómo hacían para ser isotónicos? ¿Qué acumulaban? Urea. Acumulan urea, tienen una alta capacidad para retener la urea, porque acuérdense que es tóxica, y de esa manera se vuelven isotónicos respecto al agua de mar. En los peces óseos tienen fluidos corporales hipotónicos con respecto al agua de mar. ¿Cómo hacían para compensar eso? Porque el agua para dónde tiende a ir en los peces óseos si viven en el mar. Va a salir el agua. Entonces, ¿qué hacían para compensarlo? Toma más agua. Toman agua de mar. Muy bien, perfecto, muy bien. En los peces de agua dulce, la orina es hipertónica. En los peces de agua dulce, ¿para dónde va el agua? Hacia afuera. A ver, si el agua dulce, el medio es hiposmótico. ¿Para dónde va el agua? Va a ingresar. Así que no tiene orina hiposmótica. Exactamente, porque lo que tiene que hacer es sacar el exceso de agua que le entra. Entonces, como habita en un medio que es hiposmótico y el agua tiende a entrar, el exceso de agua lo libera mediante una orina hipotónica, no hipertónica. ¿Qué porcentaje de urea se reabsorbe en el tubo contorneado proximal? Chicos, tienen que saber los porcentajes. Yo sé que es memoria, yo sé, no es porque yo tenga ganas de que se lo sepan, es porque la facultad se los pregunta. Por ejemplo, acuérdense que el lugar principal donde ocurrían los procesos de reabsorción es en el tubo contorneado proximal de la nefrona. Entonces, se reabsorbía 100% de agua, 100% de aminoácidos, 100% de glucosa, 50% de urea, 65% de agua. Esos porcentajes los tienen que saber, porque los pregunta la facultad. Entonces la correcta era 50% de urea. Usted sabe que sobre el riñón actúan diversas hormonas, marque la opción que usted considere incorrecta. La hormona antidiurética, producida por el hipotálamo, actúa sobre el tubo colector. Eso está bien, lo vimos recién.
lo que hace es, cuando está presente, aumentar la reabsorción de agua y hacer que mi orina salga hipertónica. El principal estímulo para la liberación de vasopresina o antidiurética es la disminución de la osmolaridad en la sangre. ¿Qué tiene de mal eso? Es el aumento. Exacto. Por ejemplo, en una deshidratación, como les conté yo, pierdo agua y entonces la osmolaridad en sangre aumenta. Y eso es un estímulo para secretar antidiurética, como la disminución de la presión arterial, como, por ejemplo, estuvimos viendo otros factores como el alcohol que inhibía su secreción, o el dolor o los vómitos que estimulaban. O sea, tienen que tratar de siempre relacionar el efecto que produce la hormona. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la antidiurética me va a hacer retener agua, todos los procesos que me hagan perder agua van a liberar antidiurética para que yo la retenga. Otra de las hormonas es la aldosterona, producida por la corteza de la glándula suprarrenal, que estimula la absorción de sodio y la eliminación de potasio en el tubo contorneado distal y primera parte del tubo colector. Esto es perfecto, tal cual como está y como lo vimos. Otra hormona es el FAN, o factor natriurético, que actúa sobre el tubo contorneado distal, estimulando la natriuresis, es decir, la pérdida de sodio por orina y agua, y de esta forma disminuye la volemia. Eso está bien. Acuérdense que el FAN hace que yo no reabsorba sodio en el tubo contorneado distal. Entonces, si yo no lo reabsorbo, lo pierdo por orina. Entonces me estimula la natriuresis y al perder sodio disminuye mi volemia. Por eso también era correcta. Vamos con la 7. Uno de los procesos de la formación de la orina es la secreción. Acuérdense que secreción es cuando, es lo que les dice ahí, por el cual sustancias contenidas en el plasma y que no filtraron en cantidades suficientes pasan a la luz del tubo renal. Indique la aseveración incorrecta. Se produce fundamentalmente en el tubo contorneado distal. Es verdad. Acuérdense que la reabsorción es fundamentalmente en el proximal y la secreción en el distal. Las sustancias secretadas son glucosa, aminoácidos, vitaminas liposolubles o hidrosolubles. ¿Qué tiene de mal eso? Esas ya fueron reabsorbidas en el tubo contorneado proximal. A ver, muy bien. Glucosa y aminoácidos no se secretan, se reabsorben. Eso está bien. ¿Y qué más tiene de mal eso? ¿Podría eliminar yo vitaminas liposolubles por orina? No. ¿No? Las que se eliminan por orina eran las hidrosolubles. O sea que también está mal esa parte que dice vitaminas liposolubles. Las sustancias que deben ser secretadas son protones, potasio, amonio, creatinina y fármacos. Decimos que el riñón puede controlar el pH del organismo regulando la secreción de protones. Como yo les dije el otro día, cuanto más protones yo secrete a la orina más ácida es. Cuanto menos protones secrete a la orina más alcalina es. De hecho, la pregunta que sigue tiene que ver con eso. Con respecto a los mecanismos de formación de la orina, indique la opción incorrecta. La orina es formada como resultado de filtración, secreción y reabsorción. Correcto. Algunas sustancias que se encuentran en el plasma y que filtran, no las encuentro en la orina. Por ejemplo, La ¿qué glucosa. sustancias? Muy bien. Por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, porque se reabsorben al 100. Obviamente hablando de una persona normal. La orina, al igual que la sangre, tiene un pH que varía dentro de valores muy cercanos. ¿Cuál es el pH de la sangre? Se los dije. Entre 7 qué y 7 y qué. 7,35 Muy y bien, entre 7,45. perfecto, muy bien, entre 7,35 y 7,45. ¿Y el de la orina?
El pH de la orina va de 4,5 a 8. O sea, imagínense la amplitud de pH que puede tener la orina. Puede ser ácida o alcalina. 4,5 es ácido, 8 es alcalino. Entonces, dependiendo de la composición de protones que tiene esa orina, será más tirando al ácido o más tirando al alcalino. Gran parte de la reabsorción de agua en el tubo contorneado distal y el tubo colector está bajo control hormonal. Por ejemplo, ¿qué hormona regula la reabsorción de agua en el distal y en el tubo colector? ¿Lo vieron recién? ¿Qué hormona? La vasopresina. Muy bien, la vasopresina o antidiurética. Muy bien, por lo tanto es correcto. El cuerpo humano presenta 3 compartimientos hídricos: plasma, líquido intersticial y líquido intracelular. Los porcentajes de aguas de dichos compartimentos, esto fue lo primero que vimos. Acuérdense, el líquido intracelular es el 65%, es decir, lo que está dentro de mis células. El extracelular es el 35%, pero de ese 35% tengo un 7% en el plasma de la sangre, que es lo que llamábamos el componente vascular, y un 28% en el intersticio, que es lo que rodeaba a mis células. Entonces, 7, 28, 65. Por eso aclaraba en orden. ¿Sí? ¿Qué sector del tubo renal se hace impermeable al agua? Y acá, acuérdense lo siguiente. Nosotros el día viernes estuvimos viendo la nefrona. Vimos que la nefrona tenía tubo proximal, una estructura en forma de U, tubo contorneado distal y el conducto colector. Si ustedes se acuerdan, yo les conté que las dos ramas del asa, que se llaman asa de Henle o de Henle, eran distintas. ¿En qué sentido? La rama descendente era permeable al agua y la rama ascendente, que tenía dos partes, una parte delgada y una parte gruesa, era impermeable o relativamente impermeable al agua. ¿Por qué estaría mal tubo colector o tubo distal? Porque ustedes me podrían decir, y Dani, pero vos me dijiste recién que en el tubo distal y en el colector se reabsorbe agua. Claro, sí, o sea que sería permeable. Y pero si no está la antidiurética no reabsorbe. Tienen razón. Lo que pasa es que estamos hablando de que depende de una hormona. ¿Se entiende? El asa de Henle ascendente es relativamente impermeable, haya hormona o no haya hormona, porque no depende de una hormona. ¿Se entiende? En cambio, el tubo colector y el tubo contorneado distal, por ejemplo, si yo digo, bueno, depende de la antidiurética. Claro, si no hay antidiurética o si hay, por ejemplo, si no hay, se vuelve impermeable. Claro, sí, ya lo sé, pero depende de una hormona. En cambio, el asa de Henle ascendente es relativamente impermeable siempre, no depende de hormonas. En cambio, el tubo colector y el distal cambian su permeabilidad dependiendo si está o no la antidiurética. ¿Se ha entendido? ¿Alguien no entendió alguna de las preguntas que vimos? No, Dani. Bien. Muchachos, entonces, nos tomamos 15 minutos de recreo y 55 volvemos y arrancamos con nueva unidad. Nos vemos en 15 minutos. Vayan a reponer energías. Nos vemos en 15 minutos.